Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy martes, a estas breves cápsulas bíblicas, estas reflexiones que estamos teniendo en la primera carta a los tesalonicenses. Así que les doy la bienvenida. Gracias que ustedes vinieron a pesar de la lluvia y el frío, pero qué bueno que están acá con nosotros y tenemos esta oportunidad para poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar un momento y luego nos enfrascamos en el estudio. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan especial, Señor, que tú nos regalas, por este tiempo que debemos nosotros, Señor, eh, sacar el provecho al máximo para estudiar tu palabra. Guíanos, Señor. Reconocemos lo limitados que somos, Señor. Reconocemos que sin tu Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro maestro, nosotros, Señor, no podríamos ver las maravillas de tu ley, de tu santa palabra. Guíenos en este momento, en esta reflexión, a que podamos juntos crecer, madurar más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por tu palabra, por tu revelación que tú nos has dejado, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. Muy bien. Entonces estamos considerando en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, estamos viendo los siervos de Dios modelo. O sea, otra forma de decirlo, los pastores ejemplares, ¿verdad? Los siervos de Dios modelo, o también las marcas de un siervo modelo. Ahora, yo quiero que, hermanos, no solamente acá pensemos en los pastores, ¿verdad? En los predicadores, que no pensemos que son los únicos que deben modelar una vida tal como Pablo la describe acá, sino que todos los creyentes estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Esto que Pablo dice acá, aunque él está acá describiendo en el caso acá, describiéndose él con Bernabé y Timoteo, sin embargo, es para todos nosotros también. Así que los siervos de Dios modelo. Y vamos a considerar hoy la segunda parte. Y esa la tenemos en el capítulo 2, como ya los he estado mencionando, de Tesalonicenses, verso 9. Y hoy no vamos a avanzar tanto, vamos a llegar únicamente al versículo 12. ¿Les parece? Así que comienza la escritura diciendo de esta manera: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Bueno, aquí tenemos nuevamente otra marca de un siervo modelo, de un pastor modelo. Y acá el texto no requiere mucho esfuerzo para identificar cuál es esa marca que debe haber en todo predicador, que es un verdadero siervo de Dios. Es totalmente desinteresado, hermanos, en la remuneración que le puedan dar, digamos, él como pastor, ¿verdad? Como ministro del Señor en una iglesia, totalmente desinteresado. Yo les leo nuevamente el texto, hermanos, porque noten lo que el apóstol Pablo dice. Dice, porque os acordáis. Pablo aquí está apelando a los tesalonicenses. Dice, ustedes saben, ustedes son los testigos, ustedes saben, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, o sea, trabajo y fatiga acá habla de un esfuerzo, de una lucha muy grande de Pablo en su trabajo. Dice, ¿cómo trabajando de noche y de día? Y posiblemente, hermanos, aquí no es que literalmente Pablo también de noche y todas las noches trabajaba. Quizás sea también una forma figurativa, es una hipérbole, es una exageración, pero sí está diciendo que Pablo sí trabajaba, que sí trasnochaba, que él tenía tiempo para el ministerio, pero también él se esforzaba en trabajar aparte, fuera del ministerio,
Y aquí va a decir, ¿para qué? Dice, de noche y de día, para no ser gravosos. Bienvenido nuestro querido amigo Javes. Para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Pablo dice, hermanos de Tesalónica, yo tuve que dedicarme a trabajar para no ser una molestia, no ser una carga a ustedes, hermanos de Tesalónica. Tuve que trabajar afuera para no ser una carga, una molestia. Dice Pablo en este pasaje, os predicamos el Evangelio de Cristo. Entonces, yo sé que acá alguien podría decir, sí, pero en otras partes dice que el obrero es digno de su salario. Pablo dice más adelante, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, Pablo usa aquí la imagen de un buey que si en el día al granjero le está sirviendo para arar las tierras, y el animalito pues en la tarde o a mediodía tiene derecho, ya ganó él, ya ganó su pasto, su heno, él tiene derecho a comer su pasto porque ya trabajó. Entonces Pablo pone aquí una imagen pues un poquito así como, un poquito como, pues para un pastor como incómoda, ¿verdad? Porque le está comparando a un buey, pero es una analogía, es un ejemplo, hermanos. Así como el buey ya aró, ya trabajó, ahora él es digno de que le den su heno, le den su pasto, él también tenga su tiempo de comida. Así que Pablo dice, yo como maestro, como apóstol, y aquí describiéndose como pastor, él dice, yo tengo derecho de que ustedes me den la ofrenda, dice Pablo. Pero él dice, yo no quise hacerlo para no ser una carga a ustedes, iglesia de Tesalónica, para no ser una carga, no ser una molestia para ustedes. Entonces, hermanos, pues aquí encontramos la enseñanza de que no es pecado, no es pecaminoso que un pastor sea el pastor de una iglesia y que tenga un trabajo adicional, ¿verdad? Si la iglesia pues no le puede proveer su salario, no le puede cubrir su salario, el pastor puede tener un trabajo, hermanos, remunerado aparte para poder sostenerse con su familia. Siempre y cuando no descuide la parte, no descuide el ministerio, ¿verdad? Porque en otra parte también Pablo va a decir, ¿verdad? Que un pastor tampoco debe enredarse pues en los negocios, en otras cosas, no debe enredarse en otras cosas, ¿verdad? Para no también descuidar el ministerio a lo cual Dios le llamó. Así que aquí tenemos a Pablo, un modelo en que es un hombre desinteresado en cuanto a la remuneración. Un hermano en Cristo, un pastor en Cristo Jesús, hermanos, que ya murió, él dijo esta frase y la he dicho un par de veces ya, él dice esta frase tan bonita, él se llamaba Adrian Rogers, él decía, he predicado por paga, he predicado sin paga y he pagado por predicar también. O sea, sin duda él hasta pagó en un restaurante, tal vez él pagó tal vez en un club nocturno, él pagó. Miren cuánto me cobran y yo les predico a todos esos que están acá en este club nocturno. Qué bonito, ¿verdad? Un siervo de Dios así. Así fue el apóstol Pablo. Ahora, por favor, notemos el versículo 10. Dice, vosotros sois testigos, coma, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos los creyentes. Hermanos, qué enseñanza, qué pasaje, qué texto más hermoso este que tenemos acá. Le vamos a sacar el jugo a este versículo 10. Porque Pablo ahora aquí nos va a dar el ejemplo de un pastor piadoso. Y hay aquí tres palabras muy importantes. Dice, ustedes son testigos. Dios también es testigo. ¿De cuán? Cuenten las palabras. Cuenten bueno, estos son, dice el versículo 10, son adverbios. Cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portamos. Voy con la primera palabra. Cuán santamente. Hermanos, voy a hacer aquí voy a ahondar este concepto de santamente.
Yo creo que este es un estudio bíblico, se presta para eso, ¿verdad? Para hacer un estudio a fondo. Y quiero acá abundar en la palabra santamente, porque en el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas diferentes para el término santo. Y aquí quiero desempacar y explicar las 3 palabras y la relación que tienen. Y lo quiero también al mismo tiempo, hermanos, explicarlo bien para que no nos confundan. Está la palabra hagios, josios y agnos. Y cada una la voy a explicar acá a qué se refiere, en qué aspecto de nuestra santidad se refiere. La palabra cuán santos, está la palabra agios, que es la más común, josios y agnos, la tercera. Comencemos con la primera. La primera es agios, que es la palabra más común y que siempre el apóstol Pablo cuando dice a todos los santos que están en Colosas, a todos los santos que están en Corintios, gracia y paz. La palabra santos ahí es agios. ¿Qué significa, hermanos? Significa separados o apartados. Algo que ha sido apartado o separado, en este caso también significa también algo así como segregar. La idea aquí es, por ejemplo, se usa el lenguaje de pastor y ovejas. Pues Grey se le llamaba a un grupo, a un rebaño se le llamaba Grey, ¿sí? A un rebaño se le llamaba Grey, a un rebaño de ovejas, la Grey. Y Gregario se le llamaba, al que pastoreaba se le llamaba Gregario. Entonces Pablo aquí dice que santos es cuando nosotros fuimos segregados, sacados del mundo, de lo común, de lo mundano, fuimos sacados del mundo para ahora formar congregación. Fuimos segregados para ahora ser introducidos y formar congregación, o sea, ser introducidos en el cuerpo de Cristo. Entonces, santo significa que hemos sido separados, dedicados a Cristo Jesús. Entonces la palabra agios aquí es simplemente esto. Repito, es ser separados, apartados para pertenecer a Cristo. Que fuimos consagrados a Él, dedicados al Señor, dedicados al Señor. Y en hermanos, en esta palabra agios también podemos también aquí explicar cómo era esto en el Antiguo Testamento. Creo que ya lo he dicho un par de veces también en otros estudios. Por ejemplo, en el templo, la mesa de los panes de la proposición se llamaba santa. Las copas, los vasos eran santos. ¿Por qué eran santos los vasos? ¿Por qué eran santos? Porque estaban dedicados a un fin, a un propósito especial. Entonces, la mesa era santa porque estaba dedicada para un uso especial. Los vasos, los utensilios eran santos porque estaban dedicados a algo especial, dedicados al servicio del Señor. Como usted y yo estamos dedicados a Cristo. Entonces, fíjese pues, y creo que ya di este ejemplo en otros estudios también, hermanos, de que imagínense cómo se miraría esto que esas copas que estaban dedicadas al Señor, ahora las manda a pedir un rey Belsasar y dice, traigan las copas del templo para que bebamos en ellas. Aquí un grupo de gente ahí, ebrios y borrachos, queremos también beber en las copas de Jerusalén. Estaban profanando, hermanos, estaban profanando unas copas que estaban dedicadas a Jehová. Ahora este rey las está profanando, dedicándolas para un uso profano, vil. O por ejemplo, un ejemplo moderno sería, imagínense que nuestro pianito, ¿verdad? Que se usa en la iglesia para cantar himnos al Señor, de repente se lo roban y termina en una cantina o en un bar. Ahora no está dedicado para cantar himnos al Señor, ahora está dedicado para canciones ahí digamos, pecaminosas. Entonces, en este sentido, hermanos, agios, estamos dedicados a Cristo Jesús, dedicados al Señor. Por eso el apóstol, hermanos, por eso Santiago dice, oigan, esto es bien importante. Por eso Santiago dice, en el capítulo 4, dice Santiago, que el Espíritu Santo nos anhela, ¿qué? Ahí dice el Espíritu, pero lo dice, ahí dice Santiago 4, dice que el Espíritu nos cela, dice.
Y hay un pequeño problema de interpretación, algunos, porque la palabra espíritu está con E minúscula, pero realmente la palabra ahí es Espíritu Santo. Entonces, y el punto ahí es que el Espíritu Santo, hermanos, ¿por qué no cela? Porque Él demanda mi total lealtad y devoción a Cristo. El Espíritu Santo que ha sellado mi redención, ahora Él legítimamente está celando, nos cela, porque le debemos total lealtad y devoción a Cristo. Y Él no quiere compartirnos con nadie más. Entonces, hermanos, por eso el creyente está dedicado a Cristo. Entonces, miren pues, la palabra agios, santo, la primera forma de expresarlo es agios, separados, consagrados a Cristo. Y en ese sentido, lo somos. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo término de santos, es josios. Es la segunda. Aún estamos solamente aquí en una palabra, la palabra santos en el texto. ¿Sí? La palabra aquí es ahora josios. ¿Y qué es josios, hermanos? Esta palabra josios se refiere ahora sí a la santidad progresiva, a la santificación en la cual estamos en un proceso todos nosotros. Esa santificación que va a culminar, que va a terminar en el día que Cristo venga, cuando se lleve a cabo nuestra glorificación. Cuando el Señor nos seamos glorificados, ahí, hermanos, seremos, dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, verso 2, dice Juan, que tiene esta esperanza en Cristo, dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro, y que dice que seremos semejantes a Cristo cuando Él venga. Entonces, hermanos, por ejemplo, aquí en esta misma carta, 4, versículo 5, dice Pablo, que la voluntad de Dios es que nuestra santificación. O sea, fuimos ya santos, agios. Fuimos ya santos, o sea, dedicados a Cristo, consagrados a Él. Pero ahora nos llama el Señor ¿a qué? A aspirar por una santidad continua, una santificación progresiva, le llaman los teólogos, ¿verdad? Progresiva o práctica le llaman, ¿verdad? Hermanos, yo quiero decirles aquí algo muy importante. No se ofendan conmigo, porque es lo que está en la Biblia. En esa santificación progresiva hay creyentes que van más adelante. El creyente que le cede el control al Espíritu Santo, que vive bajo el control del Espíritu Santo, ese tiene más santificación que aquel creyente que es carnal. Es creyente en Cristo, es genuino creyente, pero él, porque no quiere ceder al Espíritu Santo el control de su vida, no es, o sea, en la práctica, lo que quiero decir es que en la práctica hay creyentes más, no es que más santos, sino que le han dado al Espíritu Santo más control de su vida y tienen un crecimiento espiritual más grande. No quiero más confundirles. Todos tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Todos lo tenemos. Pero es que algunos lo tenemos solo como residente en nuestra vida, pero no como el presidente, como alguien expresó, como el que dirige nuestra vida. Así que en la santificación progresiva hay algunos que van más adelante, otros creyentes que no van a la iglesia, que no van a los cultos, que no vienen a los estudios bíblicos, que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, pues no están creciendo en su santificación. No han crecido mucho. Entonces, mire, pues santos, primero, agios. Segundo, josios, que es la progresiva. Ahora aquí viene el tercer concepto de santo, que es agnos. ¿Y qué es agnos, hermanos? Agnos acá, ¿saben a qué se refiere? Por ejemplo, esta palabra agnos se aplicaba a un cordero que que calificaba para el sacrificio. Estaba puro, sin mancha. Aquí, agnos tiene que ver con esto. Escuche, agnos se usa para hablar, por ejemplo, para hablar del oro, que hay que meterlo en el crisol para separarle la escoria. Lo meten en el crisol al oro a una temperatura altísima para separar la escoria, para purificarla. Entonces, agnos se refiere, hermanos, a la purificación que usted la toma, y si usted no la toma, la va a tomar Dios. Si usted no lo hace,
Dios lo va a purificar a través de la disciplina, de la corrección. Ese agnos acá es la purificación que usted le toca a usted. Y si usted no lo hace, lo va a purificar Dios a través de la disciplina, de la corrección. Lo toma usted porque usted mira que hay un pecado en su vida y usted se corrige rápido, usted se purifica como el oro se purifica en el fuego. Pero si usted no lo hace, va a venir Dios y lo va a purificar, lo va a tomar Él y nos va a doler, hermanos, nos va a disciplinar. Entonces, ágamos se refiere acá para purificar metales. Los meten a una temperatura altísima para que desprenda la escoria. Entonces, hermanos, ágnos es esa purificación que nosotros llevamos a cabo. Nosotros. O me purifico yo, y si no lo hago, lo va a tomar Él, lo va a hacer Él, y nos va a doler. Entonces, ojalá, hermanos, que esta purificación mejor la hagamos nosotros. ¿Y sabe dónde aparece esto? Un texto sería, otra vez, primera de Juan 3:2, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, porque Cristo viene, me estoy purificando, me estoy preparando para el Señor. Muy bien, hasta aquí solo hemos explicado solo una palabra, la palabra, dice Pablo acá, 10, porque vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa. Entonces nunca nos olvidemos aquí de agios, josios y agnos, los tres tipos de tipos de santidad que expresa el texto. Dice, y luego dice justa, cuán santa y justa. Justa, dice acá, justa. ¿A qué se refiere esto, hermanos, de cuán justa? Dice Pablo. Se refiere, hermanos, Pablo dice, cuán justa tiene que ver con que nosotros nos ajustamos a las normas de Dios, a las normas de Dios que para nosotros los creyentes es su palabra. Cuán justamente es que nosotros nos ajustemos, nos sometamos a la palabra de Dios. Es lo justo, es lo correcto. Y luego dice, irreprensiblemente nos comportamos con todos los creyentes. Bueno, y esta palabra irreprensibles, hermanos, yo creo que ya la habíamos estudiado. Hemos dado el ejemplo, ¿verdad? Lo del sartén sin mango, pero hoy no voy a explicar esa, ya no voy a decir eso. Aquí irreprensible, hermanos, tiene que ver, se refiere, hermanos, pues a una persona sin tacha, sin falta, que no admite reproche, que no da motivo o ocasión a ser reprochado. Hay un teólogo, hermano, muy famoso y que de mucho peso en sus libros, pero que tiene unas doctrinas totalmente alejadas de la Biblia, pero tiene cosas muy buenas. Se llama N.T. Wright. N.T. Wright dice cómo él define esto de ser irreprensible. Fíjese, dice, es una persona que su forma de pensar y actuar interior es la misma de dentro y de fuera. De dentro y de afuera. Pero hermanos, para usar una ilustración más clara de nuestro medio, irreprensible o íntegro es que lo que yo soy en público, lo soy en privado, cuando nadie me está viendo. Irreprensible, íntegro, lo que uno es públicamente, lo es en su vida privada, cuando nadie lo está viendo, cuando solo usted y Dios están ahí presentes. Irreprensibles. Imagínense, hermanos, Pablo dice, ustedes saben, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente fuimos entre ustedes. Ya vamos a ir terminando. Miremos la última del versículo 10, 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Recuerda que Pablo aquí dio la imagen de una nodriza, ¿verdad? De una mujer que amamanta a un bebé. Ahora él usa la metáfora, la imagen de un padre. Dice que ustedes se recuerdan que como padre a hijos, y aquí la palabra hijos es una palabra tecna que se refiere a un hijo, a un bebé, a un muchachito inmaduro,
que necesita del cuidado de un papá. Pablo dice acá, como el padre a sus hijos, a esos bebés que somos, que puede ser un creyente nuevo en la fe. Eh, Pablo, por ejemplo, Juan dice, hijitos, esas cosas les he escrito, hijitos, y la verdad hijitos ahí es tecna, o sea, un bebé recién nacido, inmaduro, ingenuo, que puede ser llevado por cualquier lado y que necesita, así como usted no dejaría a su muchachito de 3 años a un desconocido, usted sabe que lo necesita. Así dice Pablo, fui yo con ustedes. Los exhortábamos y los consolábamos a ustedes por sus fracasos, sus pérdidas, sus caídas, los consolábamos. Ese es un pastor, hermanos. Y por último, verso 12, y miren la motivación de Pablo, ¿cuál era su motivación? Y os encargábamos, dice Pablo, como testigo de Cristo, que anduvieseis como es digno de Dios, como es digno de Dios que os llamó a su glorioso reino. A esto se le llama una endiádisis, o sea, eso de que no es que gloria y reino, a su glorioso reino, dice Pablo. Pero miren, hermanos, aquí hay una joya muy especial para mí y para usted en esta noche. En el versículo 12 dice, para que andemos como es digno de Dios. La palabra digno acá es muy importante. ¿Saben qué significa la palabra digno acá? Equilibrar una balanza. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Oigan, y esto es bien importante. Digno aquí la palabra agios, que significa equilibrar una balanza, pero aquí la balanza no es de esas básculas que marcan números. Es como, aquí se refiere a la balanza, por ejemplo, la que usan en el mercado, ¿verdad? Para medir una libra de frijol o de maíz o de frutas, o el símbolo de la justicia, que es una balanza, porque hay que ser cabales, ¿verdad? Equidad. Aquí, digno significa la balanza equilibrada, pero ¿qué creen? Aquí en un platillo está el peso. ¿Está el peso de quién? ¿De quién? De Dios. Y el otro peso acá, o sea, que mi vida corresponda ¿a qué? Al valor, al peso de quién? De Dios. Miren, hermanos, qué gran, qué llamado tan, qué llamado tan grande tenemos. Que mi vida corresponda al peso, al carácter de Dios. Que los dos platillos estén equilibrados. Equilibrados. Dios pesa tanto, pues mi vida debe pesar igual. Debo reflejar lo mismo, el mismo peso de nuestro Padre Celestial. Dios es amor, Dios es justo, pero yo también debo tener el mismo peso. Mi vida debe corresponder, hermanos, al peso, al carácter de Dios. No más ni menos, sino no puede estar la balanza así. Dios pesa y yo, imagínense, eh, cuando dice esto no lo tenía pensado, pero se me vino a la mente, pero lo quiero ilustrar. Los egipcios, dice que cuando moría un egipcio, en el inframundo estaba Osiris, tenía una balanza. Y y dice que una pluma era el estándar para medir. Aquí ponían a la persona y aquí estaba una pluma. A ver, si yo pesaba más que la pluma, me iba a la condenación. O sea, la pluma en la balanza era la contraparte. Y aquí estaba el difunto. Y si el difunto pesaba más que la pluma, pobrecito, se iba al castigo, según ellos. Tenía que pesar más la pluma que la persona. Si la pluma pesaba más, entonces la persona era buena. Hermanos, gracias a Dios que nuestro Dios no nos juzga de esa manera. Pero nosotros sí tenemos que corresponder vivir a la altura del Señor. Dice andar como es digno de Dios. Pongo un ejemplo acá, con esto voy a terminar. Es un ejemplo, hermanos, tan pequeño, ¿verdad? A los pastores nos da tanta pena con nuestros hijos.
Imagínense que la hija del pastor, el hijo del pastor, en un gran escándalo, terminó en un gran problema. ¿Qué va a decir la gente? Pero si él es el hijo, la hija del pastor, y miren el pecado que cometió, miren, arruinó su ministerio del pastor, la hija o el hijo, miren lo que hizo. Hermanos, el pobre pastor, porque o sea, ese hijo tiene que vivir como es digno de un hijo o de una hija de pastor. O sea, la hija tiene que vivir con mucho cuidado porque es la hija del pastor. O es el hijo del pastor, tiene que vivir santamente porque es la hija del pastor o el hijo del pastor. Imagínense, hermano. Pero aquí ni siquiera se refiere a eso. Aquí es vivir a la altura de quién? De nuestro Dios. Entonces, por eso dice el apóstol Juan, capítulo 1 de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hasta ahí llega la norma, como él anduvo. Hasta ahí llega. Hermanos, entonces es un gran reto para nosotros, así que vamos a quedarnos aquí con nuestra meditación de hoy y no olvidemos que hemos sido separados, agios, pero que también somos josios, que también estamos llamados a practicar la santidad progresiva, pero que también agnos, que si yo no me purifico a mí mismo, lo va a hacer el Señor, nos va a purificar Él. Ojalá que no tenga que el Señor purificarnos, porque nosotros somos obedientes y lo hicimos antes. Así que hermanos, muchas gracias por esta pequeña reflexión y que Dios nos ayude cada vez más a crecer en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos a ver si tenemos aquí algún comentario. Vamos a ver. Bueno, hermanos, les agradecemos mucho por su asistencia en el estudio de hoy. Si Dios lo permite, nos vamos a ver el próximo martes. Continuamos con los siervos de Dios modelo, siempre en este capítulo. Vamos a tener nuestro último estudio del capítulo 2. Y así vamos a continuar con esta serie en Primera Tesalonicenses. Entonces, que el Señor les bendiga. Gracias a Javes, que hoy creo que está de turno, está con nosotros. También aquí el señor Jennifer, que también está acá por paciente, para ver pacientes. Así que muchas gracias también al doctor Juan Pablo y a todos los hermanos del grupo, bienvenidos. Hoy nos vinimos para acá porque tenemos a nuestro grupo de canadienses allá en el salón principal, pero gracias a Dios que tenemos este espacio también acá para reunirnos. Así que Dios les bendiga. Dice acá, Dios le bendiga. María Araceli Juárez, Dios la bendiga también. Muchas gracias. Dios le bendiga también a usted. También, sí, dice aprendí mucho. Qué bueno, gracias a Dios. Nos alegra mucho escuchar eso. Dios la bendiga y muchas gracias. Estamos despedidos entonces de esa transmisión.